Hablemos de Gary Plushé, mejor conocido como el padre vengador, que mandó al otro mundo al criminal que secuestró y se aprovechó de su hijo de tan solo 11 años. De hecho, era el maestro de karate del pequeño. Lo sorprendente de todo esto es que el momento exacto en el que él hizo esto fue transmitido en vivo. Esto está returbio. Esta es la historia del padre vengador. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Primero hablemos de quién era Gary Plushé. Este hombre se había casado con una mujer llamada June y de ese matrimonio habían tenido un hijo, su más grande adoración, Jody Plushé. Después, desafortunadamente, su matrimonio no funcionó y terminó separándose, pero eso no impidió que siguiera viendo a su hijo. Pasó el tiempo y cuando su hijo tenía 11 años, Gary decidió inscribirlo a clases de karate. Él decía que quería que su hijo tuviera algo que hacer en las tardes. Entonces el niño comenzó sus clases, así estuvo durante todo un año, hasta que en febrero del año 1984, Jody desapareció. O sea, ¿cómo era posible que su hijo de 11 años haya desaparecido así como porque sí? Lo que no se sabe es en qué lugar desapareció el niño, si era cuando estaba yendo a sus clases de karate o en la escuela o... No hay mucha información sobre eso. Sus papás fueron con las autoridades, se armó una extensa búsqueda. Durante toda una semana no tuvieron idea ni supieron dónde se encontraba su hijo, hasta que un día June, su mamá, recibió una llamada inesperada. Su hijo había buscado la manera de comunicarse con ella. Entonces lo que hicieron los policías fue rastrear esa llamada para dar con el paradero del pequeño, y descubrieron que provenía de un hotel en California. Así que la policía fue a ese lugar y encontraron al pequeño Jody acompañado de su maestro de karate. Pues resulta que este hombre llamado Jeffrey Dowsett, no sé si lo estoy pronunciando bien, era un sujeto de 25 años que había privado de la libertad al pequeño. Y no solo eso, sino que también se había aprovechado de él. El pequeño fue llevado con su familia, Jeffrey fue capturado y confesó que estuvo aprovechándose del pequeño durante aproximadamente un año hasta que decidió llevárselo. O sea que básicamente el tiempo que su papá lo metió a clases de karate. El 16 de marzo de 1984, alrededor de las 10 de la noche, todos los medios de comunicación estaban cubriendo el caso porque se había vuelto algo mediático. Toda la atención se encontraba en Jeffrey, que se encontraba caminando en el aeropuerto de Luisiana porque estaba siendo trasladado a donde sería su juicio. Les repito, todos los medios de comunicación estaban transmitiendo en vivo ese momento, cuando inesperadamente un hombre con gorra y lentes oscuros que se encontraba en los pasillos del aeropuerto activó un artefacto de fuego en contra de Jeffrey. Jeffrey fue herido en la cabeza. Los policías rápidamente interceptaron a este misterioso hombre y descubrieron que se trataba de Gary Plushé, el papá del pequeño del cual ese tipo había secuestrado y se había aprovechado de él. El papá del pequeño no soportó todo lo que este hombre le hizo a su hijo y quiso tomar venganza por su propia mano, y finalmente lo logró. Jeffrey entró en estado de coma y después de un día finalmente se fue de este mundo. Las autoridades no podían creer lo que había pasado, todo se había captado en vivo en el momento exacto y de alguna manera le seguían preguntando a Gary por qué. Gary fue llevado y procesado para que rinda cuentas por el delito que había cometido. Ahora, si de por sí los medios de comunicación estaban hablando del tema, ahora imagínense cómo estaban. La atención estaba centrada ahora en Gary y comenzaron a surgir un montón de comentarios de la gente que estaba a favor y otros que estaban en contra. El debate se armó, pero loquísimo. Comenzó a tener empatía y mucho apoyo de la gente, en donde decían que debían de perdonarle lo que hizo porque lo hizo actuando en defensa de su hijo y que lo que él hizo es algo que haría cualquier papá. El juicio comenzó, el juez pidió que le hicieran varios exámenes psicológicos a Gary para que descartaran que estuviera loco. El resultado fue que Gary se encontraba bien, no presentaba ningún riesgo para la sociedad porque no tenía ninguna razón para volver a hacerlo. El juez le ofreció a Gary enfrentar una condena por homicidio involuntario, en la cual cumpliría una pena de 7 años de cárcel suspendida. O sea que Gary no iría a la cárcel, simplemente tendría 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Obviamente Gary aceptó su condena y eso hizo que estuviera más cerca de su familia. Años después, en el 2012, Gary dijo que no se arrepentía de lo que había hecho y de ser posible lo volvería a hacer. En el año 2014, Gary se fue de este mundo y se quedó con el título del papá vengador. Pasó el tiempo y su hijo Jody terminó escribiendo un libro que se llama ¿Por qué Gary? ¿Por qué? En donde cuenta todo lo que vivió y también las razones del por qué su papá terminó agrediendo a su agresor. Para muchos, lo que Gary hizo lo convirtió en todo un símbolo porque fue un acto de justicia. La gente dice que ya están cansados de que las autoridades no actúen adecuadamente y que eso los orilla a que tengan que actuar por su propia mano. Pero bueno, amigos, este caso se ha vuelto totalmente controversial porque los comentarios están divididos. La gente que dice que Gary hizo lo correcto y que ellos harían lo mismo por sus hijos, y los otros que dicen que debieron de perdonarlo y que dejar que la justicia tome y haga lo que tendría que hacer. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué lado están? Díganme. Mi nombre es Daniel Novelo.